muy afectuoso saludo a todos los seguidores y suscriptores de Pensamiento al Aire y muy especialmente a la audiencia de Evol Televisión con presencia en 12 países y cerca de 200 ciudades. Estamos en la tercera temporada de El Pensamiento al Aire en temas geopolíticos, trabajando los actores que configuran nuestra realidad. En ese orden de cosas, hoy nos corresponde hablar de Israel, un pueblo ancestral arraigado a la historia, en permanente conflicto y en permanente espíritu de lucha y de supervivencia. Vamos entonces a hacer un manejo general de esta información. La ubicación geográfica de Israel es estratégica. Se encuentra obviamente en Oriente Medio, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, al suroeste con Egipto y al este con el mar Mediterráneo. Su ubicación es estratégica, sirviendo como puente terrestre entre África, Asia y Europa, lo cual explica de alguna manera por qué las grandes potencias siempre han tenido interés en controlar esa servidumbre, ese lugar de paso. El territorio israelí está dividido en tres zonas naturales: una llanura costera que va del norte a sur en paralelo al mar Mediterráneo, una zona montañosa a ambos lados del río Jordán y la depresión del río Jordán. Los símbolos oficiales del Estado de Israel es la bandera, es blanca con franjas azules y una estrella de David. El color azul simboliza el cielo, la pureza y la lealtad. El blanco representa la paz, que ha sido para ellos una quimera. Y la estrella de David es un símbolo judío milenario. El emblema nacional es una menorá, que es un candelabro de 7 brazos, flanqueada a ambos lados por ramas de olivo, que simbolizan la paz, la deseada paz. Debajo de la menorá se encuentra la palabra Israel. El himno nacional es Atikvak, la esperanza, que expresa la esperanza del pueblo judío de regresar a su tierra ancestral, de la cual ha sido sacada, expulsada, recibida, atropellada, enutecida a través de la historia. La moneda es el shekel. Datos relevantes es que oficialmente el Estado de Israel es un país soberano de Asia, unificado en la región de Oriente Próximo, en el Levante Mediterráneo. Su capital es Jerusalén, aunque todavía la mayoría de las representaciones internacionales se encuentran y las embajadas están en Tel Aviv. Pertenece al continente asiático, mal contada, una población de 10 millones de habitantes en ese territorio, sin contar los que están por fuera. Digamos que de alguna manera es la quinta parte de la población colombiana. El idioma oficial es el hebreo y el árabe, y tiene un presidente que es Herzog, un primer ministro que es Netanyahu. El gobierno habla del parlamentarismo y de una república parlamentaria, siendo la religión principal el judaísmo. Se divide en 4 regiones: la planicie costera del Mediterráneo, la cordillera central, el valle del Jordán y el desierto del Negev. El Mar Muerto se encuentra en el Valle del Jordán. Es muy importante lo de estas 4 regiones porque de alguna manera, como veremos un poco más adelante, la presencia palestina anterior a la aparición del Estado de Israel, la forma de compartir el territorio y el conflicto que esto genera, pues hace parte de la distribución geográfica y político-administrativa. Israel tiene una geografía diversa, desde llanuras costeras fértiles como colinas y montañas en el centro, la cordillera de Judea y Samaria, el desierto del Negev en el sur, hasta el valle del Jordán en el este. El clima es predominantemente mediterráneo, con veranos calurosos y secos, inviernos suaves y húmedos. El sur del país, en el Negev, tiene un clima absolutamente desértico. En términos hidrográficos, el río más importante es el río Jordán, que fluye desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto. El mar de Galilea, también conocido como el lago Kinneret, es la principal fuente de agua dulce del país. Y el Mar Muerto, el punto más bajo de la Tierra, es un lago hipersalino, de ahí que no tenga temas de biota. La población es mayoritariamente judía, alrededor del 73%, seguida por una minoría árabe musulmana, de drusos y de cristianos, que configuran las minorías. La historia de Israel está entrelazada con procesos religiosos e históricos.
El pueblo judío se origina en la tierra de Israel y se conecta con esa tierra a la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y un origen moderno del Estado de Israel, fundado el 14 de mayo de 1948 por David Ben Gurión tras el plan de participación de la ONU, fijando el fin del mandato británico y la necesidad de un refugio para los judíos tras la persecución nazi. Esta es la historia de las etapas de la historia de Israel que de alguna manera en el Antiguo Testamento nuestro se ven reflejadas. Esto habla de una etapa patriarcal, del éxodo, de la llegada, de las invasiones, de las monarquías internas y divididas, del exilio, del judaísmo, de los procesos helenísticos, de la redacción macabea y todos los demás acontecimientos. Uno podría decir, mirando el mapa, que el pueblo judío ha estado permanentemente desplazado. Digamos que el origen de todo este fenómeno se da en la tierra de Canaán. Llegan los romanos a una zona que se llamó Palestina. Tras la división del Imperio Romano, la región estuvo en manos bizantinas. En el año 639, los árabes toman la región, los cristianos comienzan las cruzadas y toman la ciudad de Jerusalén, que se convirtió en un botín de guerra. Llegan los francos e italianos a la región. El sultán Saladino, que reinaba en Siria y Egipto, conquista Israel. Los cristianos recuperan la ciudad de Jerusalén en la Tercera Cruzada. En 1517 los otomanos tomaron la ciudad de Jerusalén. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano perdió Israel y este quedó en manos del Reino Unido. La creciente población judía de la zona empieza a chocar con la enorme población musulmana, creando un conflicto que hasta hoy en día está vigente. La diáspora es una figura donde después de ser expulsados del territorio hay una ubicación de, digamos, de comunas o de parciales comunidades a lo largo y ancho del planeta. La tensión contra los romanos estalló en la revuelta del año 66, pero fracasó. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue conquistada, el templo destruido y muchos judíos se tuvieron que exiliar. En el año 132 volvieron a rebelarse, pero otra vez fueron reprimidos. Y en el año 135, el emperador Adriano los expulsó de Jerusalén, que fue convertida en una ciudad romana. Y los judíos se dispersaron por todas las ciudades del imperio, dando lugar a la gran diáspora, que es un punto de inflexión dentro de la historia israelita. Otro punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial es el proyecto de exterminio a mano de los nazis, con 6 millones de víctimas en números redondos, y a ese hecho ignominioso para la humanidad se le conoce como Holocausto. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo del 48, tras la aprobación del plan de partición de la ONU en el 47, que dividió el mandato británico de Palestina en Estados árabe y judío. La creación de Israel se basa en la Declaración Balfour de 1917, que apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta es la creación del Estado de Israel del 48 al 67, se ve el plan de partición de las Naciones Unidas, las fronteras de Israel del 49 al 67 y las conquistas de Israel en el año 67, lideradas por Moshe Dayan. Aquí se ve cómo Palestina, dueña inicial del territorio, es desplazada a dos territorios, la Franja de Gaza y Cisjordania, hasta los momentos que estamos viviendo de tensión en este momento. Golda Meir y Moshe Dayan fueron los grandes artífices de esas campañas. La campaña del Sinaí del 56, Israel tuvo una rápida victoria sobre Egipto, se le garantizó la libre navegación por el estrecho de Tirán y el Golfo de Acaba, y Israel, en contraprestación, retiró del Sinaí las tropas. Más tarde, sin embargo, los egipcios volvieron otra vez a desplazar las tropas hacia las fronteras. En la guerra de los 6 días de 1967, se inició el 5 de junio de ese mes, de junio. En solo 6 días Israel ocupó Judea, Samaria y Gaza, tomó las alturas del Golán y por primera vez desde la revuelta de Bar Kokhba, 18 siglos antes, hizo de Jerusalén una sola ciudad bajo el control israelí. Por fin podían los judíos elevar sus plegarias a Dios frente al sagrado muro de seguridad de Jerusalén, que era el muro
del Santo Monte del Templo, conocido como el Muro de las Lamentaciones. Golda Meir y Moshe Dayan, artífices de esta gran victoria militar, hito de las milicias del siglo anterior. Se da la guerra de Yom Kippur en el 73. El Yom Kippur es uno de los más importantes días sagrados de los judíos. Israel fue atacado en las fronteras con Siria y Egipto. Después de 3 semanas, las fuerzas israelíes lograron repeler a los agresores. Se firmaron posteriormente los tratados de cese de hostilidades entre Israel y Egipto y entre Israel y Siria. Se da el Tratado de Paz egipcio-israelí en 1979. Se considera como histórico, mediante el cual los israelitas devolvían el Sinaí a Egipto. El 6 de junio del 82, Israel inició la operación Paz para Galilea a fin de expulsar del territorio libanés a la Organización para la Liberación de Palestina, que era una constante amenaza para las colonias judías al norte de Israel. Se da la guerra del Golfo en el 91, en enero, cuando se inició la guerra entre Irán y una coalición de naciones dirigidas por Estados Unidos. Irak lanzó cohetes teledirigidos contra Israel, aunque Israel no era parte del conflicto, y a instancias de los Estados Unidos tampoco respondió a los ataques. La crisis del Golfo Pérsico llegó a su fin aproximadamente 6 semanas después con la derrota fulminante de Irak. Se da el Tratado de Paz entre Israel y la OLP en 1993, en septiembre. Este acuerdo se compromete a ceder a la OLP antes del 4 de mayo de 99 el control administrativo de la Franja de Gaza y de ciertas porciones del Banco Oeste. El 14 de octubre de 1994 se le entrega el Premio Nobel de la Paz a Pérez, Rabin y Arafat como artífices de la paz del 94. El 26 de octubre del 94 se firma un tratado de paz con Jordania, el rey Hussein y el primer ministro Yitzhak Rabin, que firman ese tratado de paz después del tratado fronterizo de Arabá. El 29 de mayo de 1996 se da la victoria de Netanyahu y gana por un estrecho margen el puesto de primer ministro. Y digamos que desde ese momento ha sido un personaje importante dentro de la historiografía de Israel. El 25 de mayo del 2000 se da la retirada del Líbano. Israel completa la retirada de sus tropas del sur, donde mantenía una zona de seguridad desde 1985. Aquí hay algunas imágenes de los tratados de paz, teniendo siempre como colofón al fondo la presencia norteamericana, o Jimmy Carter o el presidente Bill Clinton. El 25 de julio del 2000 se da el fin a las conversaciones de paz entre Barak y Arafat. 2 semanas de negociación entre el primer ministro israelí Ehud Barak y Arafat en Camp David, sin un acuerdo de paz alcanzado, siempre bajo los auspicios norteamericanos. El 28 de marzo del 2002 se da la propuesta de paz de la Liga Árabe y el 15 de agosto de 2005 se da la retirada de Gaza. El 12 de julio del 2006 comienza la Segunda Guerra del Líbano. El 27 de diciembre de 2008, la Operación Plomo Fundido, una campaña militar de 3 semanas destinada a detener el lanzamiento de cohetes palestinos desde Gaza. Y en 2012, la Operación Pilar de Defensa, Israel lanza una operación para atacar a terroristas y lanzamisiles en Gaza, en respuesta al aumento de los ataques con misiles desde Gaza hacia comunidades israelíes cercanas. En el 2020, el plan de paz para la prosperidad, el presidente Donald Trump da a conocer el plan Paz para la Prosperidad en enero del 2020. El plan presentaba la concepción de una solución de 2 estados, que pareciera ser la fórmula que se debe establecer, pero que no ha sido posible alcanzar. Se da en el 2021 el conflicto de mayo en Gaza entre Israel y el movimiento Hamas, pero en territorio de la franja. Se da la operación Escudo y Flecha en el 23 y también en el 23 se da la masacre de Hamas el 7 de octubre contra población israelí que todavía tiene conflicto vigente y que está al borde de encontrar como una respuesta final colateral lamentable la destrucción de toda la franja de Gaza. En la actualidad, Israel es la única nación judía de la época moderna que cuenta con más de 9 millones de habitantes.
Aun cuando ya ha firmado acuerdos de paz con Egipto y con Jordania, sigue el conflicto con el pueblo palestino en territorios como la Franja de Gaza y Cisjordania. Y como podemos ver, el Estado de Israel se mantiene con cierta razón en un estado de alerta de guerra permanente, porque es que definitivamente la frecuencia de los conflictos bélicos, de los roces y de los ataques y las respuestas, pues son permanentes. Aquí está el estado de guerra entre Israel y Hamas, la situación de Gaza, los ataques que se han dado desde Gaza, la situación de Israel y Palestina en términos territoriales, a un lado la franja de Gaza y al otro lado Cisjordania, en territorios pues que definitivamente mientras estén divididos no van a generar condiciones para que Palestina se estabilice. Esta es la franja de Gaza, donde se observa una alta densificación. Es uno de los lugares más densamente poblados del mundo y obviamente sujeto a que cualquier escaramuza militar genere colateralmente miles de muertos. Aún el Papa Francisco trata de establecer puentes para que entre Shimon Pérez y Mohamed Jabas, el uno de Israel, el otro de Palestina, pues traten de encontrar salidas. Esto lamentablemente no se ha podido. De alguna manera, un antiguo aliado se ha convertido en un enemigo incondicional que es Irán. Irán pretende, a partir de su revolución islámica, destruir a Israel. Por eso Israel se mantiene atento a cualquier tipo de avance de Irán en términos nucleares, puesto que esto atentaría inmediatamente contra su seguridad y no solamente contra su seguridad, sino contra su supervivencia. Por eso lo que hemos visto como acontecimientos en los últimos días con todos los movimientos de aquellos movimientos político-militares calificados como grupos terroristas por Occidente que le han hecho servicios a Irán. Hasta hace poco, Irán no había atacado directamente a Israel, pero este año 2025 esa situación se violó, llevando a un conflicto que fue detenido oportunamente y todavía sin saber si es definitivo con la intervención de los Estados Unidos y la preeminencia del presidente Trump. La larga historia del conflicto también incluye al Líbano. Lamentablemente, Líbano fue utilizado y ha sido utilizado por el movimiento Hezbollah como un territorio desde donde atacan a Israel, ya que no es del Líbano el que ataca a Israel, es Hezbollah radicado en el Líbano quien ataca a Israel. Personajes importantes: David Ben Gurión, Golda Meir, Menachem Begin y Anwar el-Sadat, y lo mismo que Yitzhak Rabin. No estamos hablando sino de la época reciente. La geopolítica de Israel está definida por la ubicación en el Medio Oriente y su relación con los vecinos árabes, la diáspora judía y las grandes potencias. Esta es la importancia del espacio geopolítico que incluyen y proyectan las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. Es requete estratégico por su proximidad al canal de Suez, por donde sale una alta porción del comercio y exportación de petróleo a todo el mundo. Es un punto estratégico militar gracias a que el desierto de Sinaí lo protege de los egipcios, lo cual es una barrera natural. La política de seguridad nacional es el eje principal de la geopolítica israelí, un enfoque directamente influenciado por su vulnerabilidad geográfica. La doctrina militar se basa en varios principios clave, rescatemos tres: la defensa activa y la ofensiva preventiva, la superioridad aérea y tecnológica y la rápida movilización militar. Otro pilar de la estrategia es la política de represalias masivas, que se conoce como la doctrina de IA. Esa estrategia, ¿qué es lo que hace o qué es lo que propone? Ante cualquier agresión, responder de manera contundente y desproporcionada a los ataques enemigos con el fin de disuadir futuras agresiones. Esa política ha dado eficacia, ha mostrado eficacia cuando ha habido conflictos con Egipto, Líbano y Jordania, pero ha sido menos efectiva contra actores no estatales como Hamas, Hezbollah
o por qué no los hutíes de Yemen. Uno de los objetivos centrales de la geopolítica israelí es impedir que cualquier país de la región desarrolle armas nucleares, declarándose el único país autorizado para ello, para ello. Para eso tiene el respaldo de Occidente con Estados Unidos, quien lo considera como su aliado incondicional. Muy bien. La relación con los Estados Unidos, la posición estratégica con Medio Oriente, los acuerdos de paz con los países árabes, los acuerdos de Abraham, las relaciones con África son algunos de los elementos que han permitido mantener unas relaciones internacionales con preeminencia, presencia y, por qué no, actividad importante y preeminente por parte de Israel. De todas maneras, el conflicto árabe-israelí sigue siendo un eje de distorsión de realidades de paz. La amenaza nuclear iraní, la creciente influencia de la Unión Europea, los desafíos internos que también marcan divisiones al interior de los movimientos políticos. A pesar de todo eso, la economía de Israel es muy importante. Se le reconoce y se le conoce como la nación de las startups. Es una economía de libre mercado, tecnológicamente avanzada y orientada a la exportación con un fuerte enfoque en los sectores de alta tecnología, software, nanotecnología y farmacéutica. La estructura del comercio exterior muestra que el sector primario, la industria, los servicios con productos de alta tecnología, aparatos electrónicos, productos químicos, diamantes tallados, materias primas, son importantes. El ecosistema de alta tecnología genera una alta importancia como motor principal de la economía israelí. Solamente el 10% de los empleados israelíes trabajan en este sector, pero este sector aporta el 25% del PIB y el 43% de las exportaciones. 15% del PIB, 25% del impuesto sobre la renta total y el 43% de las exportaciones. Las startups y la inversión extranjera directa son los carburantes que mantienen en funcionamiento esta máquina productiva. Aun cuando el modelo económico de Israel es exitoso, es altamente dependiente de un solo sector, lo que lo lleva a ser vulnerable en términos de los cambios o las transformaciones tecnológicas abruptas que se den. Se supone que la recuperación económica para el 2025, la posición en el mundo, los acuerdos de libre comercio, la innovación y el desarrollo, la inversión en términos militares se vuelven detonantes para el crecimiento de la economía. Obviamente las guerras también tienen enormes costos que deben ser sufragadas. Israel cuenta con una gran red de acuerdos comerciales que incluyen tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea, Colombia, que hoy está en veremos, Corea del Sur, y un acuerdo con Mercosur. Además es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde 1995 y ha sido invitado permanente para la OCDE. El sistema político de Israel pues, nos habla de que el pueblo vota, constituye un legislativo, se nombra un ejecutivo, le da forma al gobierno, también hay un presidente que es la figura insignia del Estado. Se distingue por una compleja relación entre la religión y el Estado, aun cuando Israel se considera y se proclama como un Estado laico. Solo sobre el papel la distinción entre religión y nación es borrosa. Esta interpretación se manifiesta en la legislación de la vida cotidiana. Por ejemplo, el matrimonio civil no existe para los judíos, quienes solo pueden contraer matrimonio a través de la vida religiosa. La religión está tan presente en la elaboración de las leyes que, según algunas observaciones, el sistema se vuelve indistinguible de cualquier teocracia. Esta tensión es un pilar fundacional que se extiende más allá de la legislación. La vida gira alrededor del calendario hebreo y el Shabbat, que es el día de descanso judío, el día oficial de descanso. Es una república parlamentaria con un sistema unicameral. El poder ejecutivo está liderado por el primer ministro, que es el jefe de gobierno. El parlamento del poder legislativo está conocido como el Knesset, tiene 120 miembros elegidos por representación proporcional, y el poder judicial está encabezado por la Corte Suprema, que tiene un papel activo en la revisión de la legislación. El presidente es el jefe de Estado
con un rol en gran medida ceremonial. Aquí se ve también una figura que representa los poderes del Estado. En cultura, deportes y música, pues tenemos muchas tradiciones, las filacterias, el talit, la kipá, la estrella de David. ¿Por qué no poner como centro el muro de las lamentaciones del antiguo templo de Salomón? Punto estratégico de disputa a través de la historia. Hay una gran fusión de tradición y de modernidad. La música, la literatura, la comida, la religión han tenido una mezcla y unas grandes influencias de los actores que han participado por acción directa o indirecta sobre la historia del pueblo de Israel. Las tradiciones y las costumbres han perdurado a lo largo del tiempo. Las celebraciones religiosas, las prácticas culinarias hacen parte de la vida cotidiana, pero también de alguna manera la música, el cine, el arte y la literatura han renacido en las últimas décadas. Aquí están las fiestas más importantes, la fiesta de la muerte, la Pascua, el Pentecostés, el día de luto, el día de Año Nuevo, el día del perdón, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces. Hay algunas prescripciones alimentarias. Para los judíos está prohibido el consumo de cerdo, el conejo, la liebre, el caballo y los crustáceos. Se permite comer crustáceos rumiantes con pezuñas que tengan una hendidura. También pueden comer pescados que tengan aletas y escamas. La comida kosher exige muchos cuidados. Los animales deben ser absolutamente desangrados, pues se considera que la sangre es vida y está prohibida tomarla. Tel Aviv y Jerusalén son los principales centros culturales de Israel. The New York Times, London y National Geographic Time así lo reconocen y lo muestran como ejemplo de atracción a nivel mundial. Amos Oz con sus queridos fanáticos y la caja negra, David Grossman con La vida juega conmigo, Edgar Queret con Missing Kissinger. Agnon fue el primer escritor en lengua hebrea en recibir el Premio Nobel de Literatura en el 66, en un estilo que combina el hebreo bíblico, talmúdico y moderno. Israel es un líder mundial en innovación tecnológica y cuenta con una de las mayores tasas de gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB. Es conocido por sus avances tecnológicos en tecnologías médicas, agroindustria, energía renovable y seguridad cibernética. El Techón, que es el Instituto de Tecnología de Israel, y el Instituto Weizmann de Ciencias son centros de investigación reconocidos a nivel mundial. Aquí se colocan algunos de los elementos y aportes de la tecnología israelí. En agrotecnología, pues han llegado desde el microriego hasta todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de territorios áridos en áreas de cultivo, aprovechando o sacando adelante potencialidades y o restricciones geográficas climáticas como la baja lluviosidad, el difícil acceso al agua, la limitación de suelos explotables y la mala calidad de los mismos. Lo que para un país se vuelve restricción, para ellos se ha vuelto oportunidad. Industrias como la lechera, avícola, riego por goteo, plaguicidas, fertilizantes, tratamiento por cosecha, agricultura precisa, invernaderos, acuicultura, han crecido constantemente gracias a su investigación y su desarrollo. Uno de los elementos para mostrar es la metodología y el trabajo alrededor de la figura del kibutz, que se estableció hace más de 90 años, que significa grupo, es una idea revolucionaria de una sociedad voluntaria en que las personas viven de acuerdo con un contrato social específico basado en principios igualitarios y comunitarios en un marco social económico por todos conocidos. Está trabajando en diferentes áreas de la biotecnología y de la agrotécnica, energías renovables y gas, ciberseguridad, revolución de nanosatélites y uno de los mejores países en eficiencia de salud pública del mundo. En ciencia, investigación e innovación, mencionábamos el Instituto Techón de Haifa, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Weizmann de Ciencias. Tres de estas universidades se encuentran entre las 100 mejores del mundo, un testimonio de la excelencia académica. Estas son las principales universidades y centros de investigación.
Hay alta concentración de expertos en estas universidades, se apoya la innovación tecnológica, hay reconocimiento mundial. Grandes inventos de Israel para el mundo: la píldora cámara, el Waze, el sensor de respiración, la automatización de aplicaciones, las memorias USB, la desalinización del agua, el ReWalk, el riego por goteo, la mensajería instantánea del chat, entre otros muchos. Intel, la mayor parte de los sistemas operativos Windows, NT y XP fueron desarrollados por Microsoft Israel. La tecnología del microprocesador Pentium MMX fue diseñada en la división Israel de Intec, lo mismo que los microprocesadores Pentium 4 y Centrino, se producen en Israel. Israel ha diseñado los sistemas más seguros de seguridad aérea y actualmente están siendo reconocidos por otras fuerzas de seguridad en la aeronavegación. Israel es uno de los países que lidera la investigación médica y sus investigaciones son de los mejores en el mundo. Tenemos que Israel tiene la más alta tasa de grados universitarios por habitante en el mundo. En términos de reconocimiento a nivel de premios Nobel, pues no nos digamos nada. Premio Nobel de Química, 30 ganadores, en Economía 26, en Fisiología o Medicina 53, en Física 47, Literatura 13, 12% del total mundial y 27% del total de Estados Unidos. Premios Nobel de Paz, a pesar de que ha sido para Israel una quimera, una búsqueda incesante, pues también ha habido sacrificadores, ha habido sacrificios, ha habido mártires de la causa que cuando han tratado de buscar firmas de paz o acuerdos de paz con sus enemigos, son finalmente asesinados por los enemigos de la paz. Como vemos, Israel es un pueblo para aplaudir, para entender, para comprender, para dimensionar. A través de su historia ha sido meritoria su lucha por alcanzar un territorio donde estar asentado y donde desarrollar su proyecto de nación. Lamentablemente se ha cruzado en su camino, o Israel se ha cruzado en el camino de los palestinos. Y mientras estas dos naciones, que tienen larga historia, no logren un acuerdo de paz definitivo con territorios independientes, pues estos proyectos de estos grandes pueblos se verán truncados. Muchas gracias.